Noticia del momento en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 46 minutos, y a esta hora es un gusto saludar al consejero de paz, Oti Patiño, con quien queremos conversar unos minutos aquí en los micrófonos de RCN Radio. Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Radio. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de RCN. Consejero, queremos preguntarle acerca de las declaraciones de Antonio García en las últimas horas, en donde le ha dado prácticamente un ultimátum al gobierno para que los excluya de la lista de grupos armados organizados. Bueno, yo creo que ese tema de que eran un grupo político y de todas maneras una mesa de diálogo sociopolítica, eso yo creo que era suficiente. Ya una exclusión, digamos, de la denominación de GAO depende mucho de una nueva ley de la República y creo que no habría un ambiente favorable para que eso, digamos, pase por una ley. De todas maneras, yo creo suficiente lo que ya se ha hecho en considerarlo un GAO al margen de la ley, que es de alguna manera lo que los rehabilita y los caracteriza como un actor político, pero la sola denominación como GAO ya es suficiente, y tal como se está haciendo en este momento, pues ya se hizo en este momento, y aprobada por el presidente de la República, de que con el grupo comunero se les admite como GAO, lo cual le da una legalidad a la mesa o al espacio de concertación que se está haciendo con este grupo. Comisionado, pero García dice que ustedes se comprometieron en la mesa de diálogos precisamente a retirarlos de la lista de grupos armados y que eso no ha sucedido. Eso ya ha sucedido y se ha reiterado en varias ocasiones por parte del gobierno. Ya lo que le digo es que una denominación distinta, por ejemplo, llamarlo un grupo armado rebelde o cualquier otra denominación, significaría algo que depende del Congreso y no del presidente de la República. Doctor Patiño, también dice Antonio García remete directamente contra usted y dice que maneja la agenda de paz recibiendo directrices de Estados Unidos y de las fuerzas militares, e incluso asegura que se busca desde el gobierno desgastar las iniciativas de paz con manejos mediáticos para desmembrar militarmente al ELN. ¿Qué le responde? Pues la única persona que me orienta y que orienta la política de paz en general es el presidente de la República. Pues los Estados Unidos no asisten a ninguna de las mesas en calidad de garantes, y aún aunque existieran en calidad de garantes o facilitadores, tampoco me podrían dictar órdenes a mí, porque las únicas órdenes posibles emanan del presidente de la República. El señor Antonio García también publicó en su cuenta de X que la famosa propuesta confidencial ha resultado ser un acuerdo ya firmado en el diseño de participación donde se recogieron iniciativas de miles de organizaciones, y también indica que no se trata solo de hablar por hablar, sino de cumplir lo acordado. ¿Cómo va eso y qué puede comentar sobre esta propuesta confidencial? Pues lo que el presidente planteó a través, entiendo, de la propuesta confidencial, cuyo texto no conozco, es que la implementación de uno de los acuerdos, desde luego requiere un mayor detalle. Si el acuerdo es sobre el examen del modelo económico que tiene el país, por supuesto ellos no son los únicos que pueden determinar la revisión del modelo económico. Yo cuando era jefe de la delegación del gobierno, digamos, simplemente pusimos el titular, pero ya en qué consiste propiamente la revisión sobre el modelo económico, faltó, digamos, determinar cuándo se iba a hacer y con quiénes se va a hacer esa revisión o ese examen sobre el modelo económico. No estamos en este gobierno, ni pretendemos estarlo, a revisar el sistema económico. Nosotros estamos y nos movemos dentro del sistema capitalista. Pero por supuesto, el sistema capitalista tiene muchos modelos. En Colombia,
Digamos, hay varias instancias de un modelo capitalista. El modelo socialdemócrata es un modelo, el modelo neoliberal es otro modelo, e incluso el modelo de combinar las economías legales e ilegales con neoliberalismo, digamos, es otro modelo, que en algunas regiones funciona de esa manera. Quienes determinan la economía no son los que pretenden hacer una redistribución de la riqueza y de las ganancias, sino quienes le apuestan a que el mercado es el que regula la economía y no los acuerdos sociales y la implementación de modelos como el modelo socialdemócrata. Claro. Señor Oti Patiño, ¿qué va a pasar en la mesa de negociación con el ELN, a pesar de que en las últimas horas esa guerrilla ha decidido levantar el bloqueo armado que mantenía en el departamento del Chocó, que dejó confinadas a más de 50.000 personas, que dejó como resultado la muerte de por lo menos 2 niños y una mujer embarazada? ¿Y cuál es ese balance que tienen ustedes de lo que pasó en esta región del país durante la última semana? Es que eso de la posibilidad de prorrogar el cese al fuego genera nuevas exigencias. No es suficiente un cese al fuego entre la fuerza pública y el ELN. Eso tiene que ir más allá, tal como lo planteó la Iglesia, la Conferencia Episcopal, a través de su principal vocero, el Monseñor Henao. De tal manera que por el cese al fuego tiene que significar también un desescalamiento de las agresiones que ha tenido esa organización y las otras organizaciones armadas ilegales, para determinar que ese cese al fuego signifique un desescalamiento y sobre todo disminuir las agresiones que tienen con respecto a la población civil, secuestros, reclutamiento de menores, confinamientos, paros armados, de tal manera que y otra serie de actividades ilegales que están cometiendo para que se cree un buen clima para desarrollar temas de lo que uno podría llamar la paz positiva y no solamente la disminución o el desescalamiento del conflicto armado. Consejero de Paz Oti Patiño, ¿y cuáles serían las acciones que van a implementar para que ningún grupo armado ilegal continúe sometiendo a poblaciones con bloqueos armados como lo ocurrido en los últimos días en Chocó? Sí, digamos, la prohibición de los paros armados tiene que ser una de ellas. La posibilidad del desminado es otro elemento importante, porque eso atenta directamente contra la población civil. Además, esos paros armados generalmente están asociados con desarrollo de políticas antipopulares, es decir, contra el pueblo, como son los confinamientos, y que generalmente están, como le dije antes, asociadas a otras acciones como son el tema del desplazamiento forzado, porque la gente no puede vivir en una situación de confinamiento que a la larga lo que constituye es un secuestro colectivo de esas comunidades, durante los cuales tienen perjuicio en los temas de salud, en los temas de educación misma, en fin, digamos, son un conjunto, un sistema de operaciones negativas que algunas organizaciones armadas, y el caso del ELN, pues las piensa como legítimas e incluso las justifica como una acción defensiva, no solamente para sí mismos, sino también las plantea como una defensa de las comunidades, lo cual es absolutamente falso, porque además de las situaciones de miseria o de pobreza extrema que viven en esas comunidades, eso es agravado por la acción de dominio y de obediencia ciega o basada en el temor que tienen las comunidades. Incluso ellos se ufanan en esa declaración de que las comunidades le obedecieron a ellos. Por supuesto, a punta de fusil, a punta de amenazas, digamos, muchas comunidades, en la necesidad de garantizar la supervivencia de ellos y de las personas más vulnerables, pues muchas veces le asusta romper con los decretos, para ellos decretos de órdenes de paros armados, que desde luego
no son paros armados de que signifiquen de que ellos van a parar la actividad armada, sino de que la gente no puede moverse en el territorio libremente. Son atentados contra la libertad y con una serie de derechos derivados de que la gente pueda moverse con tranquilidad y con seguridad en esos territorios donde ellos tienen presencia y lo ordenan a la gente y crean una especie de dictaduras territoriales. Claro. Señor Oti Patiño, ¿podría cambiar la posición del gobierno en la mesa de negociaciones con estas declaraciones de Antonio García y con las acciones que el ELN ha venido cometiendo durante las últimas semanas, durante la última semana, por ejemplo, en el Chocó? Creo que ellos tienen que avanzar en acciones de escalamiento unilateral. Digamos, sin una demostración clara de que ellos están caminándole hacia la paz, veo muy difícil de que se logre levantar o proseguir con un levantamiento de cese al fuego con esa organización. Comisionado, adelante. Además porque una situación de estar en una mesa de negociación no necesariamente implica el cese al fuego. Además porque el cese al fuego ellos lo suspendieron, la participación en el mecanismo de monitoreo y verificación, lo suspendieron desde octubre, es decir, hace casi un año, de tal manera que es decir, ellos han hecho dos acciones unilaterales contrarias al espíritu del desescalamiento, como son el no asistir al mecanismo de monitoreo y verificación y también de congelar la mesa, de tal manera que, pero no quieren desescalar el conflicto armado. Es decir, quieren los beneficios manejada al arbitrio de ellos, como es poder exigir cuándo se congela o no la mesa y al mismo tiempo echarle toda la responsabilidad del no avance y no cumplimiento cuando ellos son lógicamente los que están incumpliendo con el espíritu de avanzar hacia una construcción de paz en esos territorios. Ahí está entonces el comisionado de paz, nos ha pedido unos segundos, ha hablado de la crisis que atraviesa la mesa de diálogos con el gobierno nacional, ha dicho que son ellos los que tienen que avanzar hacia acciones unilaterales que puedan demostrar que están caminando hacia la paz, y también dice que es el ELN el que está incumpliendo los acuerdos que se han logrado en los 7 ciclos que se ha avanzado hasta este momento en los diálogos de paz con el ELN, Juan Pablo. Que debe haber nuevas exigencias con respecto al cese el fuego, que deben ir más allá, que deben avanzar, pero que adicionalmente se tienen que poner algunas condiciones como que no haya más confinamientos y que tampoco se permitan más bloqueos armados. Sí, señor, seguramente ese será uno de los temas centrales del próximo ciclo de negociación. Si se supera esta crisis del ELN, recordemos que el mismo comisionado de paz, a quien hemos escuchado durante los últimos minutos aquí en RCN Radio, advirtió en el Congreso de la República que los diálogos con el ELN atraviesan por su peor momento desde que se está negociando, así que habrá que esperar a ver qué sucede, Precias. Es el consejero de paz, Oti Patiño, a quien agradecemos estos minutos de manera muy especial con toda la audiencia de RCN Radio. Es la 1:00 PM en punto, ya llegan las noticias.